Hola, sean bienvenidos a la clase de la semana 6 del curso de teoría combinatoria. En esta clase trabajaremos sobre principios básicos y diagramas del árbol. Es importante recordar que los principios básicos que hemos trabajado hasta la fecha son el principio de la multiplicación y el principio de la suma. Ambas técnicas de recuento son muy importantes a la hora de la resolución de problemas. La clase de esta semana inicia haciendo un recordatorio sobre el concepto de partición que trabajamos en el contenido de teoría de conjuntos. Se dice que un conjunto finito A ha sido separado en n clases disjuntas a sub 1, a sub 2 y a sub n si cumple lo siguiente: que la intersección entre a sub i y a sub j es vacía. Eso significa que a sub i y a sub j son conjuntos ajenos. Por lo tanto, las clases a sub i son disjuntas. Además, la unión de los a sub i desde igual 1 hasta n me debe de dar el conjunto. O sea, que lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo un conjunto A y divido A por este ejemplo en 4 partes. Cada una de estas partes son ajenas entre ellas, es decir, a sub 1 y a sub 2 son ajenos, a sub 1, a sub 4, a sub 1 y a sub 3, y así sucesivamente. La unión de los 4 conjuntos me debe de dar el conjunto A. ¿Por qué exigimos que los a sub i sean disjuntos entre pares? Porque de esa manera evitamos el conteo doble. Es decir, evitamos contar una o más veces un mismo elemento. Ok. Recordando este concepto, vamos a pasar a resolver el siguiente problema. El siguiente problema dice: determinar la cantidad de ternas ordenadas de los conjuntos a sub 1, a sub 2, a sub 3 que cumplan lo siguiente. La unión de a sub 1 con a sub 2 con a sub 3 me debe de dar los números del 1 al 9. Y los conjuntos son disjuntos 2 a 2. Es decir, que a sub 1 con a sub 2 son disjuntos, a sub 1 con a sub 3 son disjuntos y a sub 2 con a sub 3 son disjuntos. Eso significa que ellos son ajenos entre pares. Okay. Bueno, ¿cómo resolver este problema? Bien, la condición primera lo que nos dice es cada elemento del conjunto, es decir, del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, debe pertenecer al menos a un a sub i. Es decir, debe de pertenecer a sub 1 o a sub 2 o a sub 3. Es decir, cada elemento de este conjunto debe estar incluido en uno o en otro o en el a sub 3 para que la unión tenga contenido estos elementos. Es decir, que si yo tomo el elemento 1, ese elemento 1 puede estar en a sub 1, puede estar en a sub 2 o puede estar en a sub 3. Eso es lo que dice la primera condición. Es decir, cada uno de estos elementos tiene 3 posibilidades: estar en a sub 1, en a sub 2 y en a sub 3. Eso para garantizar que a la hora de unirlos me dé el conjunto completo, que sería el conjunto de 1 a 9. Bien. ¿Qué no puede ocurrir? Que el elemento 1 esté en 2 de estos conjuntos distintos, ¿verdad? Debe de pertenecer a uno y solamente a uno. Bien. Entonces, cada elemento del conjunto de los números del 1 al 9 debe pertenecer al menos a algún a sub i. La segunda condición lo que nos dice es que cada elemento debe pertenecer a un solo conjunto a sub i. ¿Para qué? Para que cuando yo venga y haga la intersección de a sub 1 y a sub 2, eso me dé vacío. Y así sucesivamente la intersección de a sub 1 con a sub 3 vacía y la intersección de a sub 2 con a sub 3 vacía. Es decir, a sub 1 y a sub 2 también debe de dar vacío. Y a sub 2 con a sub 3 también me debe de dar vacío.
Ok. Entonces, ¿qué significa? Que cada elemento de estos conjuntos debe de pertenecer a un único A sub i. Eso significa entonces que cada elemento, es decir, el elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 va a tener tres opciones. Es decir, que puede quedar en A sub 1, en A sub 2 o en A sub 3. Es decir, cada elemento puede quedar en A sub 1, en A sub 2 o A sub 3. Y así sucesivamente para cada uno de los 9 elementos. Por lo tanto, para cada elemento hay tres opciones. Y esto no es más que 3 a la 9, ¿verdad? Que es un equivalente a 19.683 ternas ordenadas, ¿verdad? Ok, en este caso hemos utilizado el principio de la multiplicación, porque la actividad total es construir las ternas, y para construir las ternas tenemos que asignar a cada uno de los elementos, determinar en cuál conjunto pertenece. En este caso, cada elemento tiene tres posibilidades. Puede quedar en A sub 1, en A sub 2 o en A sub 3. Ok. Continuemos. En el segundo problema, nos piden determinar la cantidad de cuadros que se pueden encontrar en un cuadrado de dimensión 10 por 10. Este cuadro que tengo acá tiene dimensión 10 por 10. 10 de ancho y 10 de alto. Y dice que ese cuadro de 10 por 10 dividido en cuadritos de 10 de dimensión 1 por 1. Entonces lo que tenemos que hacer es contar el total de cuadros de dimensión 1 por 1, el dimensión 2 por 2, de dimensión 3 por 3, de dimensión 4 por 4, dimensión 5 por 5, dimensión 6 por 6, dimensión 7 por 7, dimensión 8 por 8, dimensión 9 por 9 y hasta llegar a la dimensión 10 por 10. ¿Verdad? Es decir, con eso estaríamos determinando la cantidad de cuadros que se pueden encontrar en un cuadrado de dimensión 10 por 10 dividido en cuadritos de dimensión 1 por 1. Perdón. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. Y todas esas clases son completamente ajenas, porque no pueden haber un cuadrito de dimensión 1 por 1 y al mismo tiempo ser dimensión 2 por 2. Significa que estas 10 clases son completamente ajenas. Es decir, yo necesito encontrar cuántos hay en cada clase y por el principio de la suma hacer la sumatoria y obtener el resultado total, ¿verdad? Entonces, hago la suma y encuentro el total. Es decir, el total de cuadrados de dimensión, de distintas dimensiones que puedo encontrar en un cuadrado de 10 por 10. Ok. Bien. Iniciemos haciendo el análisis. Si hablamos de dimensión 10 por 10, lo más inmediato que podemos encontrar, ¿no? Si analizamos el caso de la dimensión 10 por 10, sabemos de que solo hay un cuadro, ¿verdad? Ok, si analizamos los de 10 de dimensión 1 por 1, si lo contamos de manera horizontal, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vertical sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa que hay un total de 100 cuadritos de dimensión 1 en este rectángulo de orden 10 por 10. Entonces sería 10 por 10, que eso es 100. ¿Verdad? Son cuadritos de dimensión 1. Es decir, tomo los cuadritos de dimensión 1, en este caso cuento 10, ¿no?
de manera horizontal. Y si cuento de manera vertical, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si quiero encontrar el total, eso sería multiplicar ancho por alto, que eso es 10 por 10, 100. Ok. Ahora analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa con los cuadros de dimensión 2 por 2? Es decir, los que tienen 2 cuadritos de ancho y 2 de alto. Aquí tengo uno. Aquí tengo otro. Acá obtengo otro. ¿Sí? Y así sucesivamente, de esta manera, obtengo otro. Significa que si yo me muevo de esa forma, de esta forma, desde el extremo izquierdo al extremo derecho, estaría contando 9 cuadros de dimensión 2 por 2 en horizontal. Porque aquí habría 1, 2, 3, 4. Si seguimos, aquí habrían 5. Si seguimos, acá habrían 6. Si seguimos, acá habrían 7. Si seguimos, acá habrían 8. Y para finalizar, acá habrían 9. Significa que hay 9 cuadros de dimensión 2 por 2 de manera horizontal. Y de manera vertical ocurre lo mismo. Habrían 9. Significa de que yo puedo decir que existen 9 por 9, 81 cuadrados de dimensión 2 por 2. Bueno, como verán, ya podemos encontrar una especie de patrón, ¿no? Cuadrados de dimensión 10 por 10, cuadrados de dimensión 1 por 1, perdón, es el resultado de multiplicar 10 por 10, que hay 100 cuadritos. Cuadrado de dimensión 2 por 2 es el resultado de multiplicar 9 por 9, que es 81. Si analizamos los cuadrados de dimensión 3 por 3, observaremos lo siguiente. Si analizamos los cuadrados de dimensión 3 por 3, es decir, 3 de ancho y 3 de alto. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Aquí estaría el tercero. Aquí estaría el cuarto. Aquí estaría el quinto. 3 por 3. Aquí estaría el sexto. En total, sí, creo que aquí tomé algo mal, pero vamos a ver si lo volvemos a construir acá. Creo que aquí tomé mal. Hice mal. Bueno, empecemos. Aquí tendría el primero. Hasta ahí. Acá tendría 2. Hasta ahí. 2. El tercero iría desde acá y se prolonga hasta acá. Tercero. El cuarto se prolonga desde acá hasta este punto. El quinto se prolonga desde acá hasta acá. El sexto iría desde este verde hasta aquí. El séptimo iría del moradito hasta este punto de acá. Y el octavo iría del anaranjado hasta completar el cuadro. En total hay 8. Y hay 8 de manera horizontal, por lo tanto deben haber 8 de manera vertical. Y esto sería entonces
8 por 8. Quedaría como resultado 64. Para el resto lo podemos hacer de manera análoga. Dimensión 4 por 4 tendría que haber 7 por 7, que sería 49. Dimensión 5 por 5 tendría que ser 6 por 6, que sería 36. Dimensión 6 por 6 sería 5 por 5, que sería 25. Dimensión 7 por 7 sería 4 por 4, que sería 16. Dimensión 8 por 8 sería 3 por 3, que sería 9. Y dimensión 9 por 9 sería 2 por 2, que sería 4. Y de dimensión 1 por 1, que sería 1, ¿no? Dimensión 10 por 10, que sería 1, perdón. Ok, en total, ¿cuánto hay? Por el principio de la suma habrían 100, más 81, más 64, más 49, más 36, más 25, más 16, más 9, más 4 y por último 1. Hay 388. Existen 388 cuadritos de distintas dimensiones en un cuadrado de dimensión 10 por 10. Ok. Esto sería 388. Ok, sería 100 más 81 más 64 más 7 por 7, 49, 36, 25, aquí tengo un error, es 19, es 16, perdón. Entonces serían 385, haciendo las sumas. Ok, entonces existen 385 cuadritos de dimensiones desde 1, 1 hasta 10, 10 en un cuadro de dimensión de 10 por 10. Ok. Como verán, dividí el problema en 10 clases disjuntas y el resultado es la suma de cada una de las clases. Bien. Continuemos. Ejercicios sobre diagrama del árbol. Bueno, un diagrama del árbol, ¿verdad? Es un instrumento para enumerar todos los resultados posibles de una sucesión de eventos, donde cada evento puede ocurrir de distintas formas. Algunos problemas de recuento se pueden resolver utilizando diagramas del árbol. Un árbol está formado por una raíz y un determinado número de ramas que parten de la raíz, y quizás por otras ramas que nacen de los extremos de las ramas anteriores. Si nosotros queremos utilizar los diagramas del árbol para contar, utilizaremos las ramas para representar cada posible elección. Los resultados posibles están presentados por las hojas del árbol, que son los extremos de las ramas, de lo que no parte ninguna otra rama. En ese caso, a ese tipo de esquema le conocemos como diagrama del árbol. Es importante observar que cuando se utilizan diagramas del árbol para resolver un problema de recuento, el número de elecciones necesarias para alcanzar una hoja del árbol puede variar. Eso significa que no todos los árboles van a tener la misma dimensión. Va a depender del problema. Bueno, veamos nuestro primer problema. El problema número 1 de diagrama de árbol dice: encuentra el producto A cruz B cruz C. El producto cartesiano entre el conjunto A, B y C. El conjunto A tiene los elementos 1 y 2. El conjunto B tiene los elementos A, B, C. Y el conjunto C tiene los elementos X y Y. Bueno, para resolver ese diagrama, recordemos que los elementos del producto cartesiano A cruz B cruz C son elementos de la forma A, B, C. Es decir, son ternas ordenadas. El primer elemento está en A, el primer elemento está en B y el tercer elemento, está en C. Eso significa que este conjunto A cruz B cruz C, el número de elementos que va a tener ese producto cartesiano, yo lo puedo encontrar a través del principio de la multiplicación.
Es decir, escogiendo las opciones para A, las opciones para B y para C. Para A hay 2 opciones, para B hay 3 y para C hay 2. En total habría en el producto cartesiano A cruz B cruz C un total de 3 por 2, 6, por 2, 12 elementos. Es decir, que por el principio de la multiplicación, yo sé de que el diagrama del árbol me va a generar 12 posibilidades. Entonces, ¿cómo construir el diagrama del árbol? Recuérdense que los elementos de A estarían en el primer nivel, los elementos de B estarían en el segundo nivel y los elementos de C estarían en el tercer nivel. Entonces, iniciamos con los elementos de A. Para A, las opciones son 1 y 2. Para B, las opciones son o A, o B, o C. Lo mismo para en este otro caso. Para A2, las opciones para B son A, B y C. Y ahora iniciamos el tercer nivel. Es decir, acá estarían los elementos de A en el primer nivel, luego los elementos de B. Y por último, los elementos de C en el tercer nivel. Elementos de C en el tercer nivel. Pero los elementos de C son X o Y. Es decir, que para cada una de estas opciones tengo 2 opciones más, X o Y. X o Y, X o Y, X o Y, X o Y. Como verán, todas las ramas tienen el mismo nivel, en este caso particular, pero en un diagrama del árbol no siempre ocurre eso, ¿verdad? Entonces, nosotros acá podemos sacar todas las posibilidades. Ok, la primera posibilidad sería 1 con A con X. 1, A y X. La segunda opción sería 1 con A con Y. Bien. Tercero, 1 con B, X. El cuarto, 1 con B, Y. Ahora vamos con el quinto. 1 con C, X. 1 con C, Y. Y de manera análoga, nosotros vamos a encontrar este otro grupo de opciones. En el primer caso, 2 con A con X. 2 con A con Y. Ahora, 2 con B, X. 2 con B, Y. Luego, 2 con C, X. Y 2 con C, Y. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opciones, como lo habíamos predefinido con el principio de la multiplicación. Este problema acá, conteo, y acá, enumeración. Ok, continuemos. El segundo problema tiene que ver con Marcos y Eric. Dice que Marcos y Eric van a enfrentarse en un torneo de tenis. El ganador del torneo es el primero que gane 2 partidos seguidos. Es decir, puede ser que gane Marcos, ya ganó Marcos. Seguidos, ¿no? 2 partidos seguidos, es decir, consecutivos. O la otra opción es quien gane 3 juegos. Es decir, puede ganar Marcos en la primera opción, luego Eric, y luego Marcos, y luego Marcos. En este caso gana Marcos. Y aquí gana Marcos. En esos 2 casos, Marcos puede ganar. Ok. Bien. Construyamos entonces nuestro diagrama del árbol. Vamos a hacerlo en este caso de forma vertical. Anteriormente lo hicimos de forma horizontal. Ok. Aquí inicia Marcos y Eric. ¿Verdad? Para Marcos y Eric hay 2 opciones más. Es decir, de nuevo Marcos y de nuevo Eric. Para Eric hay Marcos y Eric. Aquí, si se fijan,
Marcos gana y vuelve a ganar Marcos. Por lo tanto, en este caso ya no continúo porque en este caso Marcos es ganador. Solo continúo esta opción, que sería de nuevo Marcos y Eric. Luego aquí tengo Eric y Marcos. Puede quedar como ganador Marcos o Eric. Este caso ya no lo continúo porque ya tengo 2 veces ganador Eric. Por lo tanto, Eric gana el torneo. Okay. Ahora continuamos. Aquí tengo Marcos, Eric, Marcos. Significa entonces que acá puede ir Marcos y Eric. En este caso, si se fijan, acá ya tengo Eric, Eric. Significa que ya ganó 2 partidos consecutivos Eric. Por lo tanto, es ganador Eric. Por este otro extremo tengo Marcos, Marcos. De nuevo, hay 2 partidos seguidos ganados por Marcos. Por lo tanto, declaro a Marcos ganador. Y luego continuamos con esta otra rama, donde puede ser Marcos o Eric. Ok. Bueno, analicemos entonces. Si analizo esta ruta, yo tengo Marcos, Eric, Marcos, Marcos. Aquí gana Marcos porque Marcos tiene 3 partidos ganados. Si analizo esta otra ruta, aquí yo tengo Eric, Marcos, Eric, Eric. Significa que Eric ha ganado 3 partidos. Por lo tanto, declaro a Eric ganador. Significa entonces que acá, este diagrama del árbol es el que representa el juego del torneo de tenis entre Marcos y Eric. Como verán, no todas las ramas tienen el mismo nivel, ¿verdad? Va a depender de la característica del problema. Ok, continuemos. Problema número 3. ¿Cuántas cadenas de bits de longitud 4 no contienen 2 unos consecutivos? Es decir, que yo ando buscando aquellas cadenas que no tengan 2 unos consecutivos. Es decir, esta cadena no puede ser. Ni esta cadena tampoco puede ser. Bueno, aquí ya tendría una longitud mayor. Sería longitud 4. Tampoco puede ser la cadena 0011. ¿Verdad? Ninguna de esas cadenas cumple. Porque lo que piden es de que no contenga 2 unos consecutivos. Ok. Entonces construyamos el diagrama del árbol. Como estoy trabajando con cadenas binarias, los elementos con los que debo trabajar son el 1 y el 0. Por lo tanto, significa que para la primera opción puede ser 1 o 0. ¿Cuántos niveles va a tener? Pues va a tener 4 niveles porque estoy trabajando cadenas de longitud 4. Para la segunda opción puede ser el 1 o el 0. Igual para 0. Las opciones serían 1 y 0. Si se fijan, aquí tengo 1 y 1, por lo tanto esta rama no se puede continuar porque ya está incumpliendo la condición. Es decir, que no tenga 2 unos consecutivos. Bueno, pero esta sí puede continuar. Para este me quedaría 1 y 0. Luego, para este también me quedaría 1 y 0, y para él 1 y 0. Bien. Aquí yo tengo 1, 0, 1. Puedo continuar y puede quedar 1 y 0. O, si se fijan, acá ya estoy viendo que hay un 1 consecutivo. Por lo tanto, esta rama no la puedo continuar y únicamente quedaría ahí. Bueno, veamos este otro caso. Aquí yo tengo 1 y 0. Y aquí tendría 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Bien. Si se fijan, analizando esta rama, aquí tengo 1 y 1. Ya hay 2 unos consecutivos, por lo tanto no continúo con esta rama. Más sin embargo, para 0 sí hay 2 opciones. 1 y 0. Y para este caso, para este 1 también habría que descartar esta rama de acá, porque si lo coloco tendría 1 y 1. Y estaría incumpliendo lo que me pide el problema, por lo tanto esta rama se descarta. Y para este otro caso sí no hay problema, aquí puede quedar 1 y 0. En total, ¿cuántas cadenas hay? Veamos. La primera sería 1, 0, 1, 0. La primera cadena, 1, 0, 1,
0. La segunda cadena sería 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Y luego 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Ok, por este otro extremo sería 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Luego 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Y por este otro extremo iría 0, 0, 1, 0. Luego 0, 0, 0, 1. Y por último, la cadena de 0, 0, 0, 0. En total hay 3, 6, 8 cadenas que cumplen la condición de no tener dos unos consecutivos. De no tener dos unos consecutivos. Bien. Con esto hemos finalizado lo que tiene que ver con la clase de la semana 6 del curso de teoría combinatoria. Espero les haya sido de útil estas explicaciones. Cualquier detalle en cuanto a la interpretación de la solución me lo pueden hacer saber. Muchas gracias por su atención.